A un nuevo encuentro dedicado a un nuevo concepto de democracia. El concepto de democracia que propone la mirada de crecimiento personal y social, educar empoderando. Una democracia de corazón, una democracia con principios, una democracia para democratizar nuestra vida cotidiana, y de ahí democratizar toda nuestra existencia. No se puede democratizar un país sin democratizar las relaciones de las personas. Democratizar la vida es fundamental, pero veamos por qué. Nuestras relaciones tienen múltiples problemas. Podríamos hacer una larga lista. Cuando hablo de relaciones, hablo de las relaciones con uno mismo, con los demás, con el conocimiento, en fin, las relaciones que el ser humano tiene con todo lo que es la vida. Bien, entonces esas relaciones tienen múltiples problemas y se suelen dramatizar. Estamos rodeados de dramas por todas partes, dramas importantes, dramas pequeños, a veces tragedias, ¿no? Bien, pues esos dramas empiezan por nuestra forma de pensar y de sentir, que tiene algo en común en todo el planeta, porque hay dramas, que yo sepa, en todo el planeta. Se trata de trascender eso. Se trata de, en vez de tener esa maraña de problemas que terminan dando lugar a dramas, se trata de simplificar. Siempre Educar Empoderando tratamos de simplificar la fracción para poder sumar con otras. Bien, cantidad de problemas, cantidad de dramas que vivimos tienen un origen en común, tienen un tronco en común. Imaginaos un árbol con una maraña de ramas, ¿no?, en las que nos podemos pinchar, que representan los dramas que vivimos cada día, individuales, sociales. Bien, pues para poder comprender esa maraña de dramas, en vez de ir uno por uno y pincharse con las ramas, ¿por qué no vamos al tronco donde se generan esos dramas? ¿Qué tienen en común todos esos dramas, ¿no? Y en Educar Empoderando hemos encontrado una respuesta. Al menos tienen algo en común, pueden tener otras cosas. No hagamos una mirada totalitaria hablando de la democracia. Hemos encontrado que sí tienen algo en común, un tronco, todos esos problemas, todas esas dramatizaciones que vivimos en la vida cotidiana. Y es el totalitarismo. Sí, hemos sido educados para ser totalitarios en nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás, con la vida, con el conocimiento. Hemos sido educados para eso en todo el mundo, en todas las culturas. Y ha llegado el momento de cambiarlo. Por eso somos afortunados, porque ahora somos capaces de detectar ese totalitarismo. Os pongo un ejemplo contundente. El machismo. El machismo se está denunciando como un problema que da lugar a graves dramas, tragedias, ¿no? Estamos avanzando en él, pero lo estamos haciendo de una forma dual, podríamos decir. Es decir, de alguna forma estamos enfrentando al totalitarismo del machismo el totalitarismo del respeto, ¿no? Y ahí es donde nuestra forma dual de pensar hace que el avance sea más lento de lo que podría ser. Bien, pues el machismo no es más que un totalitarismo que es fruto de la falta de democracia en la relación de pareja. ¿Veis? Hemos definido el problema con una raíz más profunda. No es solo machismo, es falta de democracia en la pareja. Esa falta de democracia en la pareja se puede expresar en forma de machismo y de muchas otras maneras. Esa falta de democracia está presente tanto en la mujer como en el hombre. El machismo es un totalitarismo hiriente y que hay que dejar atrás, es cierto, pero es síntoma de algo más profundo, que es el totalitarismo dentro de la pareja. No sabemos vivir sin totalitarismos. Evidentemente hay parejas en que la relación es menos totalitaria, estamos avanzando en ello, pero la palabra clave es totalitarismo. Actuamos de forma dictatorial sin darnos cuenta. No por necedad, sino porque no ha sido definido lo que ha de trascender el totalitarismo en nuestras relaciones. Y lo que sirve para dejar atrás el totalitarismo, la palabra clave es democracia. Hemos sido educados para enfrentar un totalitarismo a otro. Y eso nos dificulta el avance, porque cambiamos algo totalitario por algo menos totalitario. Y eso hace más lento el avance. ¿Por qué no definir una democracia, unos principios democráticos que nos permitan trascender esos totalitarismos? En este vídeo tenemos como tres partes.
La primera es hacernos conscientes de que hay totalitarismos en nuestras relaciones. La segunda es proponer unos principios democráticos, que aquí solamente esbozaremos, no tenemos tiempo para ello. Y la tercera es entender que no podemos democratizar nuestra vida, no podemos desarrollar el arte de democratizar nuestra vida para dejar atrás los totalitarismos sin un corazón que lata, sin un corazón que bombee la sangre a nuestra mente, a nuestros sentimientos para poder democratizar nuestra vida. Y ese será el concepto de la democracia de corazón, un concepto que es más bien un sentir, un motor. Si no hay un sentir, los principios no cobran vida. Bien, pues una vez dicho esto, y teniendo en cuenta que nuestro tiempo es limitado, vamos a la primera parte del vídeo, ¿no? Los autoritarismos que vivimos sin darnos cuenta. Ahora citaré algunos, solamente porque aquí solo tenemos una visión aérea, una toma de conciencia, ¿no? Pues está el totalitarismo del sentido del deber. ¿Cuántas cosas hacemos por el sentido del deber y que no sentimos? Querido televidente, seguro que estás pensando unas cuantas. Ya siempre, del sentido del deber siempre me viene esta imagen, aquella imagen del metro del Japón y también en China, de que hay unos empleados que se dedican a apretar a la gente para que entre dentro del metro. Pues para mí es un símbolo del sentido del deber, ¿no? Te empuja algo en tus creencias, en tus estados de necesidad, te empuja a entrar en ese vagón del sentido del deber para ir a trabajar, para cumplir cosas que realmente no deseas. Bien, diréis, bueno, es que el sentido del deber, si no lo cumplimos, vale, es que hay todo un desarrollo personal para ir trascendiendo también ese sentido del deber. El caso es que el sentido del deber actúa totalitariamente sobre nosotros y además lo ejercemos totalitariamente, con frases sentenciosas, que es otra forma de totalitarismo, ¿no? Estos días he estado escribiendo sobre la frase al final obtienes lo que siembras, ¿no? O más o menos es este el sentido. Cada uno recoge lo que siembra. Claro, eso parece mucha sabiduría, pero encierra un totalitarismo alucinante, porque ya me diréis esa frase cómo se puede aplicar de corazón a los niños que pasan hambre, a las personas que están en guerra. Esas personas no siembran lo que recogen. Bien, pues ahí tenéis otro ejemplo de totalitarismo que todo el mundo ejercemos. Frases sentenciosas, ¿no? Las arrojamos y las recibimos. Pues eso es un totalitarismo. Si somos conscientes, ya estamos dando el primer paso para democratizar nuestra vida, ¿no? ¿Qué más totalitarismos tenemos? El identitario, defender ante todo la identidad. Pero ¿es esa nuestra identidad, esa identidad que defendemos? ¿La del clan familiar, la del clan cultural, la del clan ideológico? ¿No tenemos una identidad propia? Pues democratizar nuestra vida pasa por hacer un crecimiento personal para sentir una identidad propia más allá de los clanes que nos han ayudado a crecer. El autoritarismo identitario ha creado las guerras religiosas y ha creado muchísimos enfrentamientos y muchísimos enfrentamientos en la sociedad. Bien, otro autoritarismo, el autoritarismo de lo que tiene que hacer cada edad. Si uno es un anciano, pues puede hacer unas cosas y no puede hacer otras. Si es un niño, lo mismo. Eso es un autoritarismo. Nos hemos acostumbrado porque está presente en todas las culturas. Pero es un autoritarismo que hay que democratizar. Porque a una determinada edad solo se pueden hacer determinadas cosas. Más autoritarismos. El del victimismo. Eso es terrible, ¿no? Te haces la víctima para hacer sentir culpable al otro. Eso es un dictador total, ¿no? A mí me gusta decir que el victimismo es como la valentía cobarde. Porque, claro, derrotas al otro haciéndolo sentir culpable, ¿no? Sin arriesgar nada, podríamos decir, ¿no? Entonces, el autoritarismo del victimismo, todos lo hemos sufrido y todos lo hemos empleado. Ir tomando conciencia, que solo hacemos una visita aérea, ¿no? ¿Qué más? El autoritarismo de imponer que nos escuchen a la fuerza para arrojarnos toda la mierda emocional. ¿Quién nos ha aportado eso, no? Te empieza a explicar lo mismo una y otra vez para, como no sabe deshacerse de esa mierda emocional, aquella persona te la arroja a ti. Todos lo hemos sufrido. Ahora, cuando estás en crecimiento personal, lo más duro es darte cuenta que tú también lo estás haciendo. E incluso darte cuenta y seguir adelante. Claro, no hemos sido educados para poder liberarnos de las emociones negativas y se las arrojamos a los otros de forma dictatorial. Eso es claramente un autotalitarismo. ¿Ves? La palabra se las trae.
de imponer el desahogo emocional a los demás. Otro autoritarismo, por ejemplo, el pensamiento lineal. ¿Veis? Que el autoritarismo está también en nuestra forma de pensar y de sentir, ¿no? El pensar linealmente, A provoca B, ¿no? La vida, las cosas son mucho más complejas. Se hace mucho daño con la crítica a una persona, la descalificación a una persona es un pensamiento lineal. Como ha hecho esto que no me gusta, ya descalifico totalmente. A conduce a B. Todos hemos sido víctimas y verdugos en el pensamiento lineal. Eso no es simplificación de un problema, es la banalización del problema, no va a la esencia. ¿Qué más? El autoritarismo de hacernos los dueños de nuestras palabras. Claro, coges una palabra, el populismo lo hace mucho, coge una palabra y se apodera de ella. Coge el nombre de una nación, yo qué sé, y el nacionalismo se apodera de ella y se ha acabado, ¿no? Pero eso lo hacemos nosotros también. Nos apoderamos de las... Muchas discusiones vienen porque no aceptamos que el otro tenga una definición diferente de una determinada palabra. Pues eso también es un autoritarismo. El autoritarismo sobre el futuro, los padres decidiendo lo que conviene a sus hijos. ¿Qué más? El autoritarismo de ver todo en blanco y negro. O es blanco y negro y para nada se ven los grises y mucho menos los colores. Claro, ¿cuántas discusiones son porque solo queremos ver el blanco y el negro, ¿no? El autoritarismo de las generalizaciones. Hay una frase en la Universidad de Columbia a la entrada que dice: toda generalización es odiosa, incluida esta. A ver si nos hacemos conscientes. ¿Cuántas cosas imponemos generalizando? Las cosas no se pueden generalizar. Nuestra experiencia es nuestra experiencia. No podemos generalizarla a nuestros hijos, a nuestros amigos, a dar consejos generalizando nuestra experiencia. Eso es un autoritarismo que también debemos detectar. El autoritarismo de los medios de comunicación. Mirad, la información no es sentarse en el sofá y esperar a ver qué nos dice el telediario y luego decir que mal está el mundo, ¿no? Ahora tenemos internet, la información tiene que ser una cosa activa, ¿no? Tienes que informarte de lo que te interesa y comprobar los medios, activamente, dedicando un tiempo a informarte y no pasivamente. ¿Qué más? El autoritarismo de confundir lo objetivo con lo subjetivo, hacer de lo que tú es subjetivo, hacerlo objetivo a los demás, ¿no? El autoritarismo de dramatizar las cosas. Oye, es que esto no es necesario dramatizarlo. Eso es también un autoritarismo, ¿no? El autoritarismo, que está mucho en el romanticismo, de enfrentar mente y sentimientos y de intentar hacer prevalecer uno sobre el otro, ¿no? Oiga, democracia, mente y sentimientos en un mismo plano, se tienen que ayudar. Es otro autoritarismo. El autoritarismo de nuestras culturas y tradiciones. Es que siempre se ha hecho esto. Alguien dijo, es tradición acabar con las tradiciones. Es decir, ojo, cuidado, ¿eh? De hecho, los principios democráticos, como veremos, nos ayudarán a trascender el autoritarismo de las culturas y de las tradiciones, poniendo cosas en común más allá de ellas. ¿Qué más? Estoy un poco aquí con una chuletilla que se me ha notado, ¿no? Para que no se me olvide así ninguno importante. Sí, el autoritarismo de convertirnos en súbditos de nuestros principios. No se llaman principios porque se pueden cambiar, si no se llamarían finales. Es otro autoritarismo y que además queremos imponer a los demás. Bueno, ya con esto hemos, a una gran velocidad debido a no alargar demasiado el vídeo, creo que nos hemos hecho conscientes de cantidad de autoritarismos que están dentro de nosotros y que no veíamos. Te invito a escucharlos con tranquilidad, con sosiego, a pensarlos, ¿no? Y no con esta rapidez que yo los he esbozado. Bueno, la siguiente parte del vídeo es, bien, ya hemos hablado de los autoritarismos, ahora de la solución, de la democratización. Claro, cuando quiero definir la palabra democracia, no me basta definirla con un diccionario. Claro, no. Las palabras importantes no se pueden definir en función de otras palabras como hace el diccionario, sino pues de experiencias, de principios, ¿no? Entonces la palabra democracia, como nos gusta decir en Educar Empoderando, hay que subirla de octavas, hay que darle una mayor perspectiva. Para nosotros la democracia no va a ser una expresión, una forma de gobierno política, ¿no? Para nosotros la democracia es lo que nos va a permitir dejar atrás los totalitarismos que hace que no podamos celebrar abiertamente los encuentros con nosotros mismos, con los demás, con la vida, con el conocimiento, ¿no? Por lo tanto, la democracia va a ser para nosotros algo que nos va a ayudar a liberarnos de los dictadores interiores
que luego proyectamos fuera. Ya hemos visto que la historia nos ha dicho que no basta con derrocar a los dictadores exteriores. Seguimos siendo totalitarios en nuestras relaciones. Entonces la democracia tiene que adquirir una nueva octava, un nuevo nivel de perspectiva, y ahora de democratizar las leyes hay que pasar a democratizar la vida. Y el crecimiento personal, por ejemplo, es muy autoritario, que hemos heredado, ¿no? Por eso choca entre sí, entre las perspectivas. Hay que democratizar el crecimiento personal. Educar empoderando es un crecimiento personal y social que aspira a ser democrático de corazón. Bien, pues entonces hay que definir la democracia a través de unos principios que nos permitan, o sea, primero hay que reconocer esos totalitarismos, hemos esbozado algunos antes, y luego unos principios que no nos da tiempo aquí a expresar abiertamente, ni siquiera todos, ¿no? Pero esos principios tratan de que podamos derribar a esos dictadores que hay dentro de nosotros, en nuestra forma de pensar, y de sentir. Bien, pues entre los principios, vamos a ir a la chuleta, tenemos el primer principio, sí, a ver, tenemos que ser auténticos. La democracia, para poder celebrar los encuentros con nosotros mismos y con los demás, tenemos que ser auténticos. Entonces hay un crecimiento personal. Ofrecer a los demás nuestra autenticidad, no nuestras falsedades, no nuestras mentiras, sino por ello exige ese crecimiento personal. El primer principio estaría relacionado con hacer un crecimiento para buscar lo que es auténtico en ti, para reconocerte más allá de tu cultura, de tu familia, de tu ideología, de tus creencias. A partir de ahí logras una autoestima y te conviertes en un aporte efectivo en una sociedad democrática, ¿no? El segundo principio, por ejemplo, sería el de no intentar cambiar las cosas por revoluciones, sino por evolución. Cuando tú actúas por revolución, lo que haces es oponer a un autoritarismo otro, tanto a nivel personal como a nivel social. Por eso las revoluciones siempre han tenido una sombra muy larga, ¿no? Porque al final siempre han actuado autoritariamente sobre otro autoritarismo. Eso no quiere decir que el autoritarismo nuevo sea menos autoritario y hayamos progresado. Si no hubiese habido un progreso, no estaría yo hablando de esto. Imposible. Ni siquiera yo sería consciente. Por lo tanto, hay una libertad de expresión que a mí me permite poder contar todo esto. Muy importante quitar esa R de revolución y quedarnos con evolución. Evolucionar significa cambiar teniendo en cuenta a todos. Significa ver la belleza en lo que quieres cambiar. En Educar Empoderando tenemos un principio. Solo tienes derecho a cambiar aquello que eres capaz de amar. Y para amarlo tienes que ver la belleza oculta. En el paso anterior que vas a dejar atrás tienes que ver qué belleza, que en principio está oculta, revelar esa belleza, qué belleza ha aportado a la humanidad aquel dictador, ¿no? Y entre otras, pues poner en marcha nuestra rebeldía, ¿no? Entonces, cuando vemos esa belleza, entonces tendremos la sabiduría suficiente para poder pasar de la revolución a la evolución. Otro principio, estoy generalizando y juntando principios, ¿no?, para abreviar, es el de poder sumar perspectivas. Claro, tenemos un totalitarismo en nuestra mente de que si una cosa es verdad, la otra tiene que ser mentira, y entonces las oponemos, luchamos, las ideas, ¿no? Por ejemplo, izquierda y derecha las oponemos, cuando izquierda y derecha son valores complementarios. Para cambiar algo necesitas la izquierda y la derecha. Eso significa jugar en dos ejes. Yo deseo cambiar algo socialmente, ¿vale? O en mi vida individual. Pues para cambiar algo no puedo cambiarlo todo a la vez. Tengo que permitir que algo permanezca para poder cambiar lo otro con seguridad. Necesito mi pierna derecha que me sostenga en lo que no cambio, mientras muevo mi pierna izquierda para cambiar otra cosa. ¿Veis? Para andar se aplica este concepto de izquierda y derecha. No podemos cambiar todo a la vez, que es lo que pretenden las revoluciones, sino cambiar una cosa y permanecer otras. Y así podemos avanzar. También entre izquierda y derecha está el valor individual y el valor social en otro eje. No tiene sentido, es totalitario querer imponer lo social sobre lo individual. Y es igualmente totalitario querer lo contrario, ¿no?, que querer imponer lo individual sobre lo social.
tiene que haber un equilibrio entre lo individual y lo social, tanto a nivel privado, de la familia, del trabajo, como a nivel de toda una sociedad, ¿no? De todo un país. Por lo tanto, esta lucha entre izquierda y derechas, desde esta perspectiva de la democracia que os estoy exponiendo, que la estamos definiendo como un valor educativo y humano esencial, ¿no? Para poder progresar, para poder llegar a ese imagín que todos anhelamos como seres humanos, es importante en esta idea de democracia tener en cuenta que las perspectivas no están para enfrentarse, para luchar entre sí, sino para intentar sumarse como piezas de un puzzle. Si es necesario cambiar algún borde, se cambia para poder encajar las piezas. Somos un equipo, sería el lema de esta democracia que os estamos definiendo. No puede ser que un equipo sobre alguien, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, en un momento dado, pues una perspectiva que sea más interesante que la otra, pero la otra siempre tendrá algo que aportarnos. Hay que aprender a sumar perspectivas. Imaginaos esto en la vida familiar, en la vida educativa, ¿no? ¿Qué más cosas? Principios. Por ejemplo, el de la crítica. Claro. Eh, hemos sido educados en una dualidad y la crítica la empleamos para desvalorizar al otro. Pues hay que sustituir la crítica, sería un principio democrático, por el espíritu crítico. No critico para romper, sino que critico para unir. Como veis, es muy ambicioso estos principios democráticos, son muy ambiciosos, pero es que hay que definir muy claramente el horizonte y luego saber dónde tenemos los pies, ¿no? Entonces, en esta democratización de nuestra vida, ya veis que no solamente estamos democratizando nuestra vida, sino que repercutiría también en la vida social. Dice, bueno, y si los demás no hacen nada, empieza por democratizar tu mundo interior, empieza por aplicar estos principios, que aquí no tenemos un tiempo para narrarlos a fondo. Para ello tenemos en Educar Empoderando el taller de definiendo la democracia como un valor humano y educativo esencial. Bueno, creo que es al revés, definiendo la democracia como un valor educativo y humano esencial. Este taller es muy importante. Al ser un valor humano ya tiene que ser un valor educativo, pero he querido recargar la palabra educativo, porque hemos sido educados para que la democracia no sea un valor humano, como mucho un valor político, no. La democracia tiene que ser un valor humano. ¿Cómo vamos a celebrar los encuentros con nosotros mismos, con los demás, con la vida, si tenemos totalitarismos dentro? No se trata de vencer el totalitarismo con una fuerza que se oponga con otro totalitarismo. Se trata de trascender el totalitarismo con principios democráticos en nuestra vida. Aquí hemos esbozado algunos. En ese taller se esbozan, lo tratamos con mayor profundidad. Quien quiera saber sobre ese taller, sobre dónde se está celebrando en este espacio-tiempo que estás viendo el vídeo, o cómo contratar ese taller en tu ciudad o donde te encuentres, basta que teclee Educar Empoderando y entrará en el Google y podrá encontrar el blog de Educar Empoderando, la formación, y allí sabrás cómo poder contratar el taller o si cerca de tu ciudad o accesible a ti tienes algún lugar donde se celebre este taller. Un taller importante, ¿no? Democratizar nuestra vida es fundamental, porque si no la democratizamos no podemos. Llega un momento que nuestro crecimiento personal queda paralizado por los autoritarismos. Si has hecho cursos de crecimiento personal lo habrás notado, es decir, otra vez lo mismo, no progreso más. ¿Por qué no progresas más en tu crecimiento personal? Porque tienes que democratizar tu vida. El arte de democratizar nuestra vida. Esa es la esencia necesaria para poder avanzar más, para ir más allá de donde estábamos. Y para finalizar lo que os decía al principio, la tercera perspectiva o punto de creación de este vídeo es que todo esto no se puede poner en marcha si no sientes en tu corazón esta democracia. Este sentimiento lo llamaremos democracia de corazón. Hay que democratizar la vida para poder ver los potenciales míos y de los demás. Porque el autoritarismo frena muchos potenciales, no deja crecer. El autoritarismo es como un árbol que nos quiere proteger paternalmente, pero nos está impidiendo que la luz del sol nos llegue.
es muy importante, pues, dejar atrás este paternalismo, este autoritarismo, estos dictadores interiores, democratizando nuestra vida. Para ello es necesario sentir esa democracia en nuestro corazón y con base a ese sentimiento construir el arte de democratizar nuestra vida. ¿Por qué la palabra arte? Porque no basta con conocer los principios democráticos de los que hemos hablado antes. No basta con conocer los autoritarismos que nos están sometiendo. Es necesario, además, sentir que hay una luz, hay un faro, y ese faro es la democracia de corazón. Amigos, os invito a descubrir, a sentir esa democracia de corazón dentro de vosotros, y a partir de ahí os invito a conocer esos autoritarismos que nos están limitando y los principios que nos tienen que ayudar a trascenderlos, que es el aporte que Educar Empoderando hace al mundo. Un poco presuntuoso esto, ¿no? Todos hacemos aportes al mundo porque todos somos únicos. Todos tenemos anhelos que entregar a los demás. Bien, amigo, si sientes ya esa democracia de corazón, si sientes ese faro dentro de ti, te invito a conocer el arte de democratizar tu vida a través de Educar Empoderando, de su formación o de su taller específico, definiendo la democracia como un valor educativo y humano esencial. Muchas gracias por tu atención y felices y mágicos encuentros con esa democracia de corazón que está naciendo en todos nosotros.